Hola, buenas tardes. En esta ocasión les voy a compartir una pequeña charla respecto a un tema que siempre ha causado controversias en lo que es en la cuestión del mantenimiento en cautiverio de lo que son los artrópodos depredadores. El tema en cuestión es el ofrecer o no pequeños vertebrados como alimento. Lo que podemos hacer es establecer antecedentes de lo que es el camino evolutivo de lo que es el filum artrópoda. Hay que tener en cuenta que este tipo de organismos aparecieron en la Tierra hace alrededor de 540 millones de años, en el Paleozoico. Aparecieron junto con otro tipo de invertebrados como son algunos moluscos, anélidos, etc. Y también convivieron con lo que son los primeros peces, los peces primitivos, eran los peces óseos y algunos cartilaginosos. Refiriéndome a peces cartilaginosos son lo que son los tiburones, las rayas, mantarrayas, quimeras. En esa época de la Tierra, muy antigua, los artrópodos depredadores llegaron a alimentarse tanto de otros artrópodos, de otros invertebrados y también de lo que eran pequeños vertebrados, los primeros vertebrados que aparecieron en la Tierra. Desde ahí se fue estableciendo dentro de lo que es su organismo las herramientas necesarias para poder metabolizar a este tipo de organismos. Todos los habitantes de la Tierra, incluidos nosotros los humanos, tenemos lo que son en nuestro organismo unos elementos, unos compuestos que se llaman, o moléculas más bien, que se llaman enzimas. Las enzimas se pueden definir como moléculas que ayudan a catabolizar, a hacer que sea bioquímicamente más fácil el asimilar los nutrientes de los diferentes compuestos con los que nos alimentamos. Por ejemplo, para las proteínas están las proteasas, para los lípidos están las lipasas, para los diferentes tipos de azúcares, por ejemplo, para la lactosa, que es el azúcar de la leche, está la lactasa. Para el azúcar regular, la sacarosa, está la sacarasa, en fin. Posteriormente, cuando los artrópodos siguieron evolucionando y se hicieron ejemplares, no lo mencioné, pero al principio todos los artrópodos eran acuáticos. Posteriormente, millones de años después, evolucionaron para volverse, la mayoría se hicieron organismos terrestres. Lógicamente también otro tipo de animales, no solamente los artrópodos, también conquistaron este entorno. Y por ende habían como les comentaba al principio, peces primitivos, pero también empezaban a aparecer lo que son los anfibios y los reptiles mamíferoides. Por lo tanto, algunos artrópodos de gran tamaño se alimentaban de este tipo de vertebrados, fueron algunas de sus principales presas. Recordemos, por ejemplo, que había artrópodos que llegaban a medir 1 metro, en el caso de lo que es, por ejemplo, el brontoscorpio. Habían también arañas gigantes de alrededor de 60 centímetros. Había también libélulas con una envergadura de 1 metro. Por lo que, si había pequeños vertebrados, lógicamente eran presas de estos organismos que les acabo de mencionar. Ya regresando lógicamente a nuestra era, ya era simplemente establecer que en los antecedentes sí, este tipo de organismos sí forman parte de este tipo de animales. No es de extrañar que en la naturaleza se hayan encontrado registros de artrópodos depredadores consumiendo pequeños vertebrados de todos los grupos, desde los mamíferos, las aves, los reptiles, los anfibios y los peces. Pues bien, por ejemplo, ahorita les voy a, por ejemplo, dar algunos ejemplos. No los más comunes, pero que se ha encontrado que sí consumen bastantes vertebrados son lo que son los 100 pies gigantes del género Scolopendra. Se ha encontrado que consumen infinidad de vertebrados, serpientes, lagartijas, pequeños mamíferos. Principalmente los he encontrado lo que son que consumen gran cantidad de lo que son murciélagos. Se han dado los casos, por ejemplo, en Estados Unidos, en Texas, en lo que es con la especie Scolopendra eros, que consume murciélagos en las cuevas o fuera de las cuevas. Aquí en México, en Chiapas, con Scolopendra sumicrasti. Y en Venezuela y Brasil con Scolopendra viridicornis y con Scolopendra giganta, respectivamente. Se ha encontrado que consumen gran cantidad de este tipo de organismos. Es impresionante porque hay registros donde se ve que los ejemplares
pueden subirse por escalando lo que son las cuevas, encuentran lo que son las manadas de los murciélagos que están en los techos y consumen a este tipo de organismos, ya sea cuando van volando o cuando están en el suelo. También lo que son el grupo de los arácnidos también se tienen bastantes registros de, por ejemplo, de las tarántulas, lo que son las arañas primitivas. Pueden llegar a consumir pequeños mamíferos. De hecho, hace poco hay un registro de una especie del género Pamphobeteus, una especie sudamericana de tarántulas de gran tamaño que llegan a superar los 20 centímetros, donde se observó que acababa de aniquilar o iba a depredar a lo que es una zarigüeya ratón. Son pequeñas marsupiales, parientes de los tlacuaches, de los canguros. En México también se encuentran, si es que no ha cambiado el género, pertenecen al género Marmosa. Y en este registro de video, registro en video, se observó que el ejemplar traía ya los quelíceros a este organismo para posteriormente consumirlo. Pero también pueden llegar a consumir otro tipo de mamíferos, también como murciélagos. Yo he tenido registros de tarántulas y otro tipo de arañas más, de arañas, por ejemplo, lo que son las arañas de tela dorada, el género Nephila, Trichonephila y algunos otros géneros de esta familia, que pueden llegar a depredar también pequeñas aves. En lo que es la cuestión de arañas que viven lo que son en cuerpos de agua, llegan a consumir gran cantidad de peces, también anfibios, tanto adultos como las crías o los juveniles. También tenemos grupos también en los escorpiones, se ha encontrado que también consumen gran cantidad de vertebrados, también prácticamente todos los grupos. Creo que el único grupo que no consumen, que yo hasta donde sé, son los peces, pero consumen desde los mamíferos hasta los anfibios. Y también en los grupos de arácnidos que no son venenosos, por ejemplo, lo que son los olífugos, los amblipígidos, los opiliones, se tiene registro que también llegan a consumir aves, llegan a consumir pequeños mamíferos, reptiles, lo que son serpientes y lagartijas principalmente. También en el grupo de los insectos depredadores, por ejemplo, las mantis religiosas, son algunos ejemplos. Algunos escarabajos depredadores, las chinches acuáticas asesinas gigantes. En las mantis se ha encontrado que pueden llegar a consumir pequeñas aves como colibrís, también pequeños reptiles, mamíferos. En el caso de los escarabajos, algunos escarabajos pueden llegar a depredar pequeños anfibios como urodelos, en este caso salamandras o tritones. Cuando están hibernando, pueden llegar a consumirlos dentro de lo que son cuevas también. También es muy interesante el caso de las chinches que les acabo de comentar, de las acuáticas asesinas, del género Letocerus y Velostoma, que pueden llegar a consumir también gran cantidad de anfibios, pequeñas crías de aves acuáticas, crías de tortugas, serpientes. A lo que yo quiero llegar es que no hay pruebas científicas de que este tipo de organismos les causen algún daño a nuestros artrópodos en cautiverio. En mi caso, yo sí llegué a presenciar la depredación de un escorpión, en este caso una hembra de Centroides tecomanus, alimentándose de una pequeña cuija o besucona de la especie Hemidactylus frenatus, en lo que fue en las bahías de San Patricio, Jalisco. Aquí lo más recomendable es, por lo menos de mi parte, no establecer como dieta base lo que son este tipo de organismos, los pequeños vertebrados. A nuestros animales lo que es recomendable es variar la dieta. Dejar como dieta base lo que son insectos, y cada cierto tiempo se le puede llegar a ofrecer este tipo de organismos para complementar algún nutriente que ellos requieran y posiblemente aumentar lo que es su vida en cautiverio. Pues bien, este era un tema que quería tocar con ustedes, espero no les haya aburrido. Les puse bastantes ejemplos, pero sí se me hace un tema muy interesante que yo quería tocar y ofrecerle a ustedes. Y pues ojalá nos veamos pronto con una mini semblanza bichera más. Probablemente les platique un poco de lo que es la especie Leiurus quinckestriatus, el escorpión muerte acechante. Muchas gracias.